Alrededor del mundo existen objetos de todo tipo que, su presencia en el momento de una tragedia, les ha señalado para siempre como portadores del mal, e incluso, hay algunos que tienen orígenes e historias mucho más oscuras. Por lo que hoy les traigo, el iceberg de los objetos malditos. Hay diferentes motivos para que un objeto se considere maldito, y la variedad es bastante considerable, y sin duda fue una extensa búsqueda, que a mi parecer quedó sumamente interesante y de igual forma, sé que disfrutarán de este video. Sin mucho más que decir, están viendo Historias del Búho, y empecemos con el nivel 1. La verdadera muñeca Annabelle no era de porcelana ni tenía el aspecto que aparece en la película que seguramente muchos de ustedes conocen. Era de trapo y formaba parte de las miles de muñecas iguales que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70, pero esta fue el regalo de una madre a su hija, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. Era más La inocente la joven, mirada de de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco, empezó a ver cosas extrañas. La muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, también alcanzó a aparecer en diferentes habitaciones del lugar, e incluso, un amigo de la joven dice haber sido herido y rasguñado por la muñeca. Después de estos sucesos, la noticia llegó al matrimonio Warren, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, quienes dijeron que un demonio era lo que estaba adentro de la muñeca. Por ello, pidieron a un religioso que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar el lugar. Acto seguido, se llevaron la muñeca sin que se conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La muñeca todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Connecticut, Estados Unidos. Ey, ¿van a verla? Yo iría. La maldición al del museo. coche de Dean se refiere a una serie de eventos trágicos y místicos. Para. ¿Se acuerdan cuando había desaparecido, entre comillas, la muñeca? No sé si fue hace un año o hace dos, que fue furor en todos lados. La noticia había sido: desapareció la muñeca Annabelle del museo. ¿Se acuerdan? Se hicieron 1.000.000 de memes, me acuerdo que... me acuerdo que había uno que era genial, de ella escribiéndole a Chucky. Le puso: ¿qué onda, perdido? ¿En qué andas? Era muy bueno, muy bueno. Todo el mundo diciendo: che, yo no creo en esas cosas, son todas mamadas. Y, che, se acaba de escapar Annabelle. Pum, 100% Jesús. No, estuvo increíble. Me acuerdo que al final no sé si se la habían choreado o qué había pasado, pero nada, justo se me vino a la mente eso. Misteriosos que rodearon a un automóvil, un Porsche 550 Spider de 2 puertas, propiedad del actor James Dean. Jimmy El Dean. actor falleció en 1955 a sus 24 años, cuando competía en una carrera. Re joven. No competía En en un una cruce, carrera. su auto colisiona fatalmente con otro automóvil, por lo que fallece instantáneamente. No era una carrera, A fue partir un de ese accidente punto, nomás. los dueños posteriores del auto o piezas del mismo sufrieron diferentes eventos trágicos. Como George Barris, un diseñador y constructor de automóviles personalizados. Se dice que mientras Barris estaba trabajando en el coche, él mismo se le cayó y le aplastó las piernas, por lo que decidió vender sus piezas. Primeramente, algunas partes se vendieron a 2 médicos que posteriormente tuvieron accidentes fatales y perdieron la vida. Sí, eso es Luego de verdad. un tiempo, un ladrón perdió un brazo cuando intentó robar el volante del auto. Y en la gira con los restos del coche por Estados Unidos, se contabilizaron otros misteriosos incidentes, entre ellos cuando en Sacramento, parte del ejemplar cayó sobre un estudiante y le rompió la cadera. En el final de ese viaje por el país, los restos del automóvil desaparecieron y nunca más se supo del Porsche. Qué buen auto. A lo largo de su historia, el diamante Hope ha sido asociado con una serie de desgracias y tragedias. Se le atribuye una maldición que supuestamente afecta a quienes lo poseen, por lo que solo les contaré sobre sus dueños más destacados, ya que realmente es una lista muy extensa. Jean-Baptiste Tavernier fue un comerciante y viajero francés, quien tiene uno de los primeros registros conocidos. Fue despedazado por perros salvajes en Constantinopla. No. El rey Luis Qué XIV amado. compró la piedra a Tavernier poco antes del fallecimiento del comerciante. Después de tomar posesión del diamante, él mismo falleció de gangrena. Seguiría el príncipe Iván Kanitovsky, quien fue ejecutado en una revuelta de los revolucionarios rusos a mediados del siglo XVII. Ninguno O terminó también bien. podríamos hablar de María Antonieta, que a menudo llevaba el diamante puesto, pero al final de su vida fue ejecutada sin piedad por su pueblo. Actualmente, el diamante Hope se expone en un museo de Estados Unidos. Déjalo ahí nomás.
Edvard Munch, el famoso pintor conocido por El Grito, es el responsable de La Madre Muerta. La pintura muestra a una niña con las manos a los lados de la cara en estado de desesperación, con su madre moribunda acostada en la cama detrás de ella. El autor vio el fallecimiento de su madre y su hermana a causa de la tuberculosis, que parece ser la inspiración de la pintura. Las personas que alguna vez fueron dueñas de la obra mencionan que los ojos de la pequeña parecen moverse en muchas ocasiones, y además, aseguraban que en determinados momentos las sábanas de la cama parecían tener diferentes posiciones y que toda la pintura emanaba una especie de aroma que evocaba a un cuarto de hospital. William Shakespeare fue uno de los escritores más influyentes de la literatura mundial. Nació en 1564 y falleció en 1616, y su tumba se encuentra en la iglesia de la Santa Trinidad, Inglaterra. Allí, sobre la tumba del poeta, su epitafio cita una especie de maldición para proteger el sepulcro. Buen amigo, por amor de Jesús, abstente de remover el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito sea el que mueva mis huesos. Lo cierto es que parece que este epitafio le está protegiendo, ya que la tumba nunca ha sido abierta desde su fallecimiento. Y no, ¿quién la va a abrir? Roberto fue fabricado por la compañía Stave de Alemania y dado a Robert Otto como regalo de cumpleaños cuando era pequeño. Se dice que este juguete tiene habilidades sobrenaturales que le permiten moverse, cambiar sus expresiones faciales y emitir risas. Algunas versiones de la leyenda afirman que el muñeco es consciente de lo que sucede a su alrededor, logrando así cambiar sus emociones. A día de hoy se encuentra en el Museo East Martello, en Florida, donde se convirtió en una popular atracción turística. Lo malo de esto es que los visitantes del museo supuestamente experimentan desgracias posteriores a la visita. ¿El león venía con Roberto o Durante se lo mucho mandaron tiempo ahí se pensó que el rubí del mandaron? príncipe negro era uno de los rubíes más grandes del mundo. Sin embargo, luego se supo que realmente no es un rubí, es una espinela, un mineral muy conocido hoy en día como el gran impostor por su engañoso parecido con un rubí. Similar al diamante que vimos anteriormente, esta piedra ha causado desgracias en quienes la han tenido, como Carlos I, quien fue ejecutado durante la Guerra Civil, o el rey Enrique IV Bolingbroke, quien fallecería a causa de una lenta enfermedad. Hoy en día, el rubí del príncipe negro se exhibe en la Torre de Londres con el resto de las joyas de la corona, donde se expone como una de las joyas más infames de la historia de Inglaterra. Ahora nos vamos un poco hacia el lado paranormal, porque les contaré sobre el holandés errante, un barco condenado a vagar eternamente por el océano debido al pacto con el diablo suscrito por su capitán, el neerlandés Willem van der Decken, en el siglo XVII. Según una de las versiones de la historia, el navegante conjuró a Satanás para salvar su vida y la de su tripulación cuando su navío se enfrentó a una espectacular tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. ¿El pacto con el diablo? Otra versión señala que el capitán imploró deliberadamente a Lucifer el poder de surcar los mares sin que le afectaran las inclemencias meteorológicas. En cualquier caso, en todas las versiones de la historia, Dios se entera de esto y castiga al capitán a navegar, sin rumbo y sin posibilidad de volver a puerto, por los siglos de los siglos. Se dice que si otro barco lo saluda, este también se verá condenado a vagar por las aguas oceánicas. La piedra rúnica de Horketorp se encuentra en las costas bálticas de Blekinge, Suecia, en una necrópolis en las que se emplazan otras piedras hincadas. Fue realizada en torno al siglo V después de Cristo. Y cuenta con una inscripción en nórdico antiguo bastante estremecedora, siendo una maldición que se labró sobre la piedra, la cual dice así: yo, maestro de las runas, oculto aquí las runas de poder. Condeno sin piedad a una muerte insidiosa al que rompa este monumento. Realmente, la función de la piedra es un misterio, pero se cree que podría haber sido un marcador territorial o un monumento de protección del alma sacra. Bajo la piedra no hay ninguna tumba, por lo que se descarta que sea algún tipo de protección para alguien no vivo. The Crying Boy, en español El Niño Llorando, es una impresión producida en masa de una pintura del pintor italiano Giovanni Bragolin. Existen numerosas versiones alternativas, todas ellas retratos de niños o niñas llorando, a la milla de distancia, donde cada uno tuvo que pagar por la construcción de sus casas de reemplazo, y con el tiempo, todos quedarían completamente en la ruina. 4 de los buscadores originales han fallecido, y uno de ellos se quitó su vida. Un dato más triste es que ninguno podía permitirse el poder pagar por medicinas. Y como dato curioso, una de las viudas dijo que su marido había temido por el resto de su vida que pudiera haber ofendido a Buda con su descubrimiento. Llegamos al nivel 4. Caja de dibujo. Eso era una peli de terror, ¿no? Si no me equivoco.
Seguimos con algo hecho por el autor de 33 homicidios. Se trata de un autorretrato firmado en la década de 1990 por el asesino en serie John Wayne Gacy, que representa su alter ego, Pogo el payaso. El músico Nicky Stone compró la pintura por $3,000 en 2001, pero comenzó a arrepentirse de la compra cuando su perro murió y su madre contrajo cáncer, lo que atribuyó a la influencia maliciosa de la pintura. Un amigo se ofreció a quedarse con el cuadro y poco después falleció en un accidente automovilístico. No. Luego, un segundo amigo lo guardó, pero entró en depresión e intentó quitarse su vida. La pintura nunca se colgó y se entregó a un marchante de arte local. Sengo Muramasa fue un espadero japonés en activo durante el siglo XIV sobre el que planea una persistente leyenda negra. Fundador de una escuela y famoso por la calidad de sus katanas, se dice que había realizado algún tipo de pacto con entidades sobrenaturales para conseguir fabricar armas perfectas. Como contrapartida, las katanas exigían un sacrificio. Una vez desenvainadas, su furia y violencia solo se aplacaba con un baño de sangre, y eran totalmente capaces de despertar la sed de sangre de quienes osaran empuñarlas. La voz empezó a correr de boca en boca, y el régimen feudal que gobernó Japón prohibió la tenencia de las espadas Muramasa en sus dominios, y luego, en todo el país. La plantación de Mirles es una casa histórica y antigua plantación anterior a la guerra en Luisiana, Estados Unidos, construida en 1796. A menudo se informa que ocurrieron 10 homicidios en la casa, convirtiéndola así en un lugar sumamente lleno de energía paranormal. La leyenda más famosa es la del fantasma de Chloe, quien era una esclava que trabajaba en la plantación y envenenó a su superiora, junto con sus hijas. En represalia, otros esclavos acabaron con su vida cruelmente. Se dice que el fantasma de Chloe deambula por la mansión, y en algunas fotografías se ha afirmado que se pueden ver figuras fantasmales en los alrededores. Además de esto, se han reportado una variedad de fenómenos paranormales en el lugar, como apariciones de figuras espectrales, ruidos inexplicables, muebles que se mueven por sí solos y ventanas que se abren y cierran sin explicación. La caja Dibuk es el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos que supuestamente se encuentra habitado por un espíritu judío. La leyenda sobre la caja se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario original, un superviviente del Holocausto polaco, huyó a España y luego a Estados Unidos. El superviviente del Holocausto falleció en el 2001 y un restaurador de muebles compró la caja en un remate. La nieta del superviviente le contó al comprador que la caja había estado en el cuarto de costura de su abuela y nunca era abierta, ya que un espíritu maligno vivía en su interior. El restaurador de muebles le ofreció devolverle la caja a la nieta, pero ésta se negó a aceptarla. Varios de los dueños de la caja han informado sobre un extraño fenómeno que la rodea, y la última persona en rematar la caja en eBay sostenía que la caja era la causante de la aparición de luces y fuegos en su casa y de que se le cayera el pelo. Otra persona más afirma que la caja fue responsable de causarle un ataque al corazón a su madre y que su negocio decayera. Todos los dueños han comentado sobre un olor a amoníaco que proviene de la misma, y pesadillas acerca de una horrible anciana junto a ella. Como dato curioso, el cantante Post Malone dijo que tuvo experiencias cercanas a la muerte después de haber tenido contacto con la caja. No, mira. El hombre angustiado es un cuadro creado por un artista desconocido. El propietario, Sean Robinson, afirma haber heredado la pintura de su abuela, quien le dijo que el artista que creó la pintura había mezclado su propia sangre con la pintura y se quitó la vida poco después de terminarla. Robinson subió videos de la pintura a su canal de YouTube en 2010, en los que afirma haber escuchado ruidos de llantos y gritos en su casa, e incluso haber visto una vez la figura de un hombre. Y finalizamos con el nivel 5. El sillón del diablo data en la segunda mitad del siglo XVI. Perteneció al licenciado Andrés de Proaza, un joven médico que se dice que raptaba niños y los despedazaba para realizar sus estudios sobre anatomía en su casa. Pues resulta que ese hombre tenía un pacto con el diablo, y la leyenda cuenta que podía comunicarse con Satanás a través de ese sillón. También que quien se sienta en él, o bien adquiere todos los conocimientos científicos del mundo mientras está sentado, o fallece al cabo de 2 o 3 días si el diablo siente que no es digno de estar ahí, como le sucedió a 2 hombres tiempo después. Andrés de Proaza fue condenado por la Inquisición a perder la vida en la hoguera. Sus inmuebles, y con ellos el sillón, fueron expuestos en subasta pública, pero nadie los adquirió debido a la fama de nigromante que acompañaba a su dueño. El sillón se mantuvo en posesión de la Universidad de Valladolid, donde permanece con una soga de protección para que nadie se pueda sentar. Rudolph Valentino fue un actor muy reconocido en Hollywood en los años 20.
La leyenda de su anillo maldito comienza cuando este compra un anillo al que le llamaban ojo de tigre, un anillo que aunque no era valioso ni elegante, desde que Valentino le puso los ojos algo hizo conexión entre ambos. A la mañana siguiente Valentino se presentó al rodaje de una película, que resultó el peor fracaso en su carrera e hizo que se alejara del medio por 2 años. Valentino falleció de una peritonitis a causa de una complicación de una úlcera perforada, 6 años después de comprar el anillo, en los que vivió fracaso tras fracaso, cada vez peores. Al ya no estar, el anillo quedó en manos de su novia, la también actriz Pola Negri, que inmediatamente cayó enferma de gravedad. La maldición se volvió aún peor, cuando un actor de nombre Ross Colombo, que interpretó al mismo Valentino en una película basada en su vida, usó el mismo anillo para darle realismo al papel, pero falleció de un disparo accidental durante una cacería. Para este entonces el anillo ya era conocido como maldito, lo que hizo que llamara la atención de un mafioso llamado Joe Casino, quien compró el anillo y reunió suficiente valentía para usarlo, pero apenas una semana después falleció de causas extrañas. El anillo después de ese suceso quedó en calidad de desaparecido, y no se sabe su paradero a día de hoy. Cagó el mafioso también. Samantha Houston era la hija de 4 años de un senador de Texas. El padre de Samantha trajo a su hija cuando se alojó en el Hotel Driskill en Austin en 1887, donde lamentablemente ella se cayó por las escaleras mientras jugaba con su pelota. Desde entonces, se dice que su fantasma ronda el hotel. Su cuadro, hecho por Richard Kane, estuvo colgado en el mismo establecimiento y ha centrado la supuesta actividad del espíritu. A menudo se puede oír una pelota rebotando en el vestíbulo, las manijas de las puertas al lado del cuadro suenan, y su expresión parece distorsionarse cuando los invitados ven el cuadro. Los invitados también han informado que sintieron náuseas o una sensación de caída alrededor de la obra de arte. Desde hace tiempo, en las entrañas de Hollywood se corre un rumor sobre un guión de la década de los 70, que dice que cada vez que un actor ha mostrado interés en tener el papel principal, este ha fallecido. Se trata de Atuk, un borrador de guión que cuenta la historia de un pescador esquimal con sobrepeso, que añora dejar Alaska para visitar la ciudad de Nueva York, siendo así una sátira sobre el racismo y la modernidad. Son varios los actores a los que se ha relacionado este guión y que en el camino han fallecido. El primero fue John Belushi, quien falleció de sobredosis. Le seguiría Sam Kinison, que falleció tras un accidente de automóvil en California. Luego sería John Candy, quien perecería de un ataque al corazón. Y entraría a escena Michael O'Donoghue, quien tuvo una hemorragia cerebral. La maldición pasaría a Chris Farley, quien falleció de una sobredosis de morfina. Y todo acabaría con Phil Hartman, quien fue ejecutado por su propia esposa. Ahora hablaremos sobre la muñeca Leta. El dueño de la misma, Carrie Walton, afirma que encontró la muñeca en una casa abandonada en Australia. Iba allí para asistir al funeral de su abuela y decidió ir a explorar la casa vecina. Flojo pelo. La muñeca es de madera y tiene tamaño infantil con una cara peculiar, está vestida de verde y tiene una larga trenza. Cuando puso la muñeca en el baúl de su auto para regresar a casa, escuchó la frase: "Déjame salir", desde la parte trasera de su baúl donde solo estaba la muñeca. Desde entonces, la misma aparentemente ha sido la causa de que sucedan muchas cosas extrañas en su hogar. Más de una persona de su familia la ha visto moverse justo delante de ellos, y los niños que vivían con la muñeca también dijeron que en ocasiones murmuraba palabras. Su dueño aparentemente la hizo examinar y descubrió que tenía alrededor de 200 años, y el pelo de la muñeca estaba hecho con cabello humano real, concretamente de gitanos de Europa del Este. Son las 4 de la tarde, recién me levanto, en la facultad que arde. Voy sin comer al ensayo, no sé lo que traman, pero voy a llegar tarde.